Seguimos la lectura de la biografía completa de Srila Prabhupada, el maestro ejemplar y fundador de ISKCON. Esta biografía es obra de Sarsvarup Das Goswami. Estamos leyendo el volumen 6, capítulo 6, parte 1 de 2, titulado El ciego y el lisiado. Desde la maratón del BBT, que tuvo lugar durante el verano de 1975, la editorial siguió el ritmo de los escritos de Srila Prabhupada. Comenzó una dulce y trascendental competencia entre él, su editorial y los distribuidores de libros. En noviembre de 1975, Prabhupada le escribió a uno de los líderes de la distribución: el BBT dice que está publicando a la velocidad de mi traducción y que ustedes distribuyen al ritmo de la publicación. Eso es bueno. Pero todavía estoy adelante con mi labor de traducción. Ahora me deben el canto sexto del Srimad Bhagavatam. Ya estoy trabajando en el canto séptimo. Sin embargo, en los últimos meses la producción literaria de Srila Prabhupada había disminuido, sobre todo porque tuvo que involucrarse en la administración. La supervisión directa de la construcción de Bombay, el mes en la administración de los asuntos en Vrindavan, la lucha por zanjar un cisma importante en ISKCON, ninguna de esas actividades lo ayudaban a escribir. En Mayapur, cuando los devotos no podían controlar los portazos, se quejó con enojo de que ese molesto ruido interrumpía el estado de meditación que le resultaba imprescindible para traducir. Explicó que a veces pensaba durante 2 o 3 días un simple significado antes de efectivamente escribirlo. En realidad, la palabra traducir es insuficiente para describir los textos de Srila Prabhupada. Se aplica solo para los versos y los sinónimos, pero las más profundas meditaciones a las que él se refería, como sus éxtasis personales, eran los significados como Bhaktivedanta. La composición de los significados, así como la traducción de los versos, se presentaba con mayor fluidez cuando podía pensar en ellos a lo largo del día, no solo cuando tomaba su grabadora a la 1 de la madrugada. Estaba traduciendo el conocimiento védico, un saber en extremo serio y complejo, a un contexto moderno, con la idea de hacerlo comprensible para los lectores occidentales. Esa era una tarea enorme y demandante. Para hablarle mejor a la gente del mundo a través de los versos y los significados del Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada necesitaba una situación muy propicia. Por lo tanto, después del Festival de Mayapur, formuló un itinerario que, en el curso de un mes, lo llevaría a Hawái. Allí esperaba encontrar una atmósfera beneficiosa para el trabajo literario. Su secretario de viaje, Pushta Krishna Swami, les escribió a los devotos de Hawái poco después del Festival de Mayapur: Prabhupada tiene mucho que traducir. Entonces no organicen programas externos. Si hay invitados, los recibirá entre las 5 y las 6:30 de la tarde todos los días. Si organizan bien esas cosas, Prabhupada se quedará algún tiempo para traducir. Puesto que en el itinerario también incluía otra gira por Estados Unidos, su secretario le escribió por adelantado a Kirtanananda Swami, que estaba en Nueva Vrindavan. Prabhupada ha revelado algunas cosas más. Dijo que, a medida que pasa el tiempo, está menos y menos interesado en recibir visitas. Mencionó que Aurobindo recibía visitas solo una vez al año, el día de su cumpleaños. Aunque Prabhupada consideró que esto no era posible ahora, le pregunté a dónde querría ir durante algún tiempo para traducir. Dijo que quería ir a Nueva Vrindavan y que iría allí después del Ratha Yatra de Nueva York. Después de unas breves visitas a varias ciudades de la India, así como escalas en Melbourne, Auckland y Fiji,
Srila Prabhupada llegó a Hawái según estaba previsto en su itinerario. Sin demora comenzó a aumentar el volumen de sus escritos. Los devotos notaban con mucho interés la cantidad de dígitos que lograba cada noche en su grabadora, lo que para ellos era una bendición para toda la humanidad. Mientras que en la India por lo general no hacía más de 100 dígitos por día, y a veces nada, en Hawái su ritmo saltó a 200 e incluso 300, día tras día. Hari Shauri, quien lo venía acompañando desde Brindavan como sirviente, escribió en su diario: Prabhupada está traduciendo con enorme facilidad. Anoche hizo de nuevo 290 dígitos. El templo estaba en un vecindario tranquilo con varias hectáreas de jardín. En el patio del fondo había un árbol baniano grande y en el frente los arbustos de tulasi más grandes de todo ISKCON. Los devotos cultivaban sus propias verduras. En cuanto a las flores, los mangos y los cocos eran tan abundantes que se conseguían gratis. El clima era soleado, interrumpido por lluvias ocasionales. Prabhupada se sentía mal y no podía dormir más de 1 hora y media por la noche y 1 o 2 horas durante el día. Sin embargo, siendo trascendental, empleaba su imposibilidad de dormir como otra forma de aumentar el tiempo de escritura. A pesar de su énfasis en la escritura, siguió dando clases en el templo. También hacía sus caminatas matutinas, mantenía conversaciones en la playa y respondía a diario su correo. Aún así, Hawái estaba lejos de ser Brindavan o Calcuta, donde los viejos amigos y los nuevos admiradores le demandaban horas de su tiempo. En Hawái estaba solo la mayor parte del tiempo, con su personal entrenado. Había estado en Honolulu durante 1 semana cuando una mañana anunció, mientras caminaba por Waikiki Beach, que esa noche esperaba terminar el último significado del canto séptimo. Cuando Hari Shauri expresó su felicidad por escuchar eso, Prabhupada le respondió: podría terminarlo muy rápido, pero tengo que escribirlo para que todos ustedes lo entiendan. Se necesita una meditación profunda y muy cuidadosa para presentárselo al hombre común. Esa noche, alrededor de las 9, llamó a Hari Shauri y le dijo que no tomaría el masaje de la tarde. Quería disponer de ese tiempo para terminar el canto séptimo. Cerró la puerta y regresó a su escritorio. Trabajó durante toda la noche, hasta las 5 de la madrugada. Al final de ese canto dictó un párrafo de cierre. Completado durante la noche de Vaishakhi Shukla Ekadasi, el 10 de mayo de 1976 en el templo de Panchatattva, New Navadvip, Honolulu. Por misericordia de Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Así pues, podemos cantar felices: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. De inmediato se dedicó al canto octavo, que comenzó con la siguiente oración: ante todo, permítaseme ofrecer mis humildes y respetuosas reverencias a los pies del loto de mi maestro espiritual, su divina gracia, Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada. Prabhupada explicó que su maestro espiritual le había dado una instrucción en el Radhakunda en 1935, que se esforzara más en la producción de libros que en la construcción de templos. Él había seguido esa instrucción, imprimiendo su revista De Vuelta al Supremo en 1944 y en 1958 comenzó el Srimad Bhagavatam. Tan pronto como publicó 3 tomos del Srimad Bhagavatam en la India, partió hacia Estados Unidos en agosto de 1965. Trato todo el tiempo de publicar libros, como me lo sugirió mi maestro espiritual. Ahora, en este año, 1976, completé el canto séptimo del Srimad Bhagavatam. Además, ya se publicó un resumen del canto 10 con el título Krishna, la Suprema Personalidad de Dios.
pero todavía quedan por publicar el canto octavo, el canto noveno, el canto décimo, el canto undécimo y el canto duodécimo. En esta ocasión, por lo tanto, le ruego a mi maestro espiritual que me dé la fuerza para terminar esta labor. No soy un gran erudito, ni un gran devoto, sino un humilde sirviente de mi maestro espiritual y trato de complacerlo lo mejor que puedo publicando estos libros con la cooperación de mis discípulos de Estados Unidos. Por fortuna, los eruditos de todo el mundo aprecian estas publicaciones. Hago votos para que publiquemos de manera colaborativa más y más volúmenes del Srimad Bhagavatam para complacer a su divina gracia Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Prabhupada dijo que estaba haciendo que el Bhagavatam fuera comprensible para el hombre común. Esto no significaba que sus escritos carecieran de sustancia, pues eran sustancia pura. Pero del espíritu esencial del propio Bhagavatam omitía todo lo extraño y aquello que distrajera. Elegía de entre los comentarios de los acharyas previos aquellos que impulsaran lo mejor posible a sus lectores a hacer servicio devocional puro. Al comienzo del Srimad Bhagavatam, el autor, Srila Vyasadeva, dice que el Bhagavatam excluye todas las formas de religiosidad que estén motivadas por lo material y que ofrece nada más que servicio devocional puro. Por lo tanto, se lo llama el fruto maduro del árbol del conocimiento védico. Así como el Bhagavatam es en sí mismo el conocimiento espiritual más esencial, Srila Prabhupada, al traducir y comentar la obra, utilizó el mismo espíritu de entregar el mensaje puro, sin ninguna especulación ni desviación. De acuerdo con el Srimad Bhagavatam, Krishna Stu Bhagavam Swayam. El Señor Sri Krishna es la suprema personalidad de Dios, la fuente de todas las encarnaciones y la causa de todas las causas. Prabhupada reveló esta conclusión en cada página. Aunque algunos eruditos sánscritos no estaban de acuerdo con el énfasis de Prabhupada en Krishna, su krishnaización del sánscrito no era caprichosa, sino que seguía estrictamente la antigua traducción del Parampara. Una enorme mayoría de esos eruditos universitarios que leían con seriedad libros de Prabhupada apreciaban la fidelidad de su presentación en Parampara. Los comentarios llegaban desde todo el mundo. Para aquellos que no tienen acceso al idioma sánscrito, estos libros transmiten magníficamente el mensaje del Bhagavatam. Dr. Alaka Jehip, Departamento de Sánscrito y Estudios Hindúes, Universidad de Harvard. Es una obra muy profunda, poderosamente concebida y bellamente explicada. No sé si elogiar más esta traducción del Bhagavad Gita, su categórico método de explicación o la infinita fertilidad de sus ideas. Nunca he visto otra obra sobre el Gita con una expresión y estilo tan importantes. Ocupará un lugar relevante en la vida ética e intelectual del hombre moderno por un largo tiempo. Dr. Shaligram Shukla, profesor de Lingüística, Universidad Georgetown. Por primera vez tenemos una edición de fácil acceso a este gran clásico religioso que les dará tanto a los eruditos de la literatura hindú como a los seguidores de la tradición de la conciencia de Krishna la oportunidad de comparar el texto original con la traducción inglesa moderna y familiarizarse con el más profundo significado espiritual de la obra a través del erudito comentario de Sri Bhaktivedanta. Cualquiera que haga una lectura profunda del comentario sentirá que, como en sus otras obras, Sri Bhaktivedanta ha logrado una combinación saludable: su ferviente devoción, su sensibilidad estética de devoto y el rigor intelectual de un erudito en materia de textos sagrados. En ningún momento el autor permite que el propósito del texto quede eclipsado por la promoción de una persuasión doctrinal en particular. Estos volúmenes exquisitamente elaborados serán una bienvenida incorporación a las bibliotecas de todas las personas que están comprometidas con el estudio de la espiritualidad hindú y de la literatura religiosa,
ya sea que sus intereses encuentren su origen en las motivaciones del erudito, del devoto o del lector general. Dr. J. Bruce Long, Departamento de Estudios Asiáticos, Universidad Cornell. Esta edición inglesa, traducida por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, es magnífica. Contiene los versos originales sánscritos y bengalíes con su transliteración inglesa, los sinónimos, las traducciones y profundos significados. Todos ellos atestiguan el profundo conocimiento del autor sobre el tema. Dr. O. B. L. Kapoor, titular emérito de cátedra y profesor del Departamento de Filosofía, Universidad Estatal de Posgrado, Gyanpur, India. La literatura védica menciona varios senderos espirituales y formas de yoga. Si el comentarista no ha logrado la más elevada conclusión védica, fácilmente puede perder el mensaje esencial del Bhagavatam. En efecto, los impersonalistas han intentado usarlo para apoyar sus especulaciones de que el alma individual es, en todos los aspectos, una con el Supremo, incluso aunque esta afirmación contradiga el propósito del Srimad Bhagavatam. Como comentarista de la literatura védica, Srila Prabhupada se distinguía, incluso entre los eruditos Vaishnavas, por formar parte de la sucesión discipular desde Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien es glorificado como Patita Pavan, el salvador de los más caídos. Como seguidor y representante empoderado del Señor Chaitanya, Srila Prabhupada siguió perfecta y fielmente la tradición de rescatar a las almas caídas y de llevarlas a su conciencia original de Krishna. Prabhupada hizo que el mensaje del Bhagavatam estuviera disponible. Por lo tanto, no fue una mera simplificación. Era un urgente llamado al lector para que abandonara el mundo de la ilusión y emprendiera la liberación eterna de la conciencia de Krishna. Estaba poniendo a disposición del lector promedio la verdad espiritual que había estado oculta e inaccesible incluso para los austeros practicantes de yoga y los brahmanas eruditos con dominio del sánscrito. Vino añejo en odres nuevos, lo llamó Prabhupada. Los argumentos Vaishnavas en contra del impersonalismo fueron expuestos por Madhvacharya y Ramanujacharya y sintetizados más tarde por el Señor Chaitanya en la filosofía Achintya Veda Vedatattva, unidad y diferencia simultáneas. Estas verdades esenciales deben presentarse en cada era, pero en los debates tradicionales entre los Vaishnavas y los impersonalistas, la base autorizada siempre habían sido las escrituras védicas. Sin embargo, la sociedad moderna estaba tan degradada que ningún predicador podía ya apelar a la autoridad de las escrituras védicas, pues nadie las aceptaba. Los escritos de Srila Prabhupada, por lo tanto, tratan sobre teorías tales como el origen de la vida por causalidad, la evolución de Darwin y la evolución química. Él las derrotó todas con una lógica sólida al establecer que la vida viene de la vida, no de la materia muerta. Prabhupada les dedicó uno de sus primeros libros, Viaje fácil a otros planetas, a los científicos del mundo, y hasta adaptó los versos del Bhagavad Gita citados en ese libro a la jerga científica de materia y antimateria. Con gran pericia utilizó tanto el Shastra como la lógica para establecer la conclusión védica. Los escritos de Prabhupada también combatieron las engañosas enseñanzas de las encarnaciones, los yogis y los gurús falsos que aparecieron como una marea de embustes en Kali Yuga, tanto en la India como en Occidente. En sus escritos cuestionó también las instituciones políticas modernas. Además, analizó por qué cayeron las monarquías, por qué la democracia también se encuentra en declive y cómo las dictaduras aumentarían el acoso a los ciudadanos. Las políticas oficiales de impuestos abusivos, la propaganda para llevar a la gente a las ciudades para que trabajen en las fábricas, el consiguiente abandono de la vida agraria y simple, también fueron puntos analizados a la luz de las Escrituras. En sus viajes,
Srila Prabhupada observó la creciente degradación de la sociedad humana, la liberación sexual, las últimas manías en materia de embriaguez y la maldad criminal de la matanza de animales y el consumo de carne. Un significado del Bhagavad Gita trata específicamente la amenaza del holocausto nuclear. Esas personas son consideradas los enemigos del mundo porque crearán o inventarán algo que traerá la destrucción total. Indirectamente, este verso anticipa la invención de las armas nucleares, de las cuales el mundo está hoy tan orgulloso. En cualquier momento puede ocurrir y esas armas nucleares crearán un caos. Esas cosas son creadas solamente para la destrucción del mundo y eso se indica aquí. Debido al ateísmo, esas armas son inventadas por la sociedad humana, no son para la paz y la prosperidad del mundo. Las críticas de Prabhupada eran fuertes y tenían un sólido fundamento en los textos de autoridad, lo cual era propio de un verdadero acharya. Su intransigente espíritu era atractivo. No era un tímido erudito que señalaba oscuras referencias históricas. Aún así, en sus escritos subyace un tono humilde que le habla directo al corazón. En su calidad de sirviente de Krishna, les pidió a todos que adoptaran la conciencia de Krishna y se reubicaran en su posición original y constitucional de eternidad, dicha y conocimiento. Prabhupada hacía que sus libros fueran prácticos, pero para hacerlo se necesitaba cuidado y profunda meditación. Combinaba el pensamiento de un erudito con las aplicaciones prácticas de un reformador social y político trascendental. Muchos eruditos ya habían presentado sus ediciones en inglés del Bhagavad Gita, pero ni un solo lector se había vuelto devoto de Krishna. En cambio, el Bhagavad Gita, tal como es de Prabhupada, estaba creando miles de devotos. Mucho más que simplemente ofrecer valiosa literatura védica, Srila Prabhupada fue a Occidente, a la ciudad de Nueva York, para establecer un modo de vida basado en la literatura védica. En consecuencia, obtuvo experiencia de primera mano en la tarea de llevar a las personas más materialistas al nivel de la renunciación y del servicio devocional. Sus libros, por lo tanto, reflejan esas transformaciones prácticas. Muchas veces los significados se referían a sus dificultades y triunfos al tratar de presentar los principios espirituales ante una sociedad materialista. En el canto sexto del Srimad Bhagavatam, presentó la historia de la maldición de Daksha a Narada Muni luego de que Narada hubiera instruido a los hijos de Daksha acerca de la conciencia pura de Krishna. El celoso padre consideró a Narada su enemigo y lo maldijo a viajar por siempre, sin hogar. En su comentario, Srila Prabhupada escribió que él también recibió la maldición de los padres de sus discípulos. En consecuencia, a pesar de tener muchos centros en todo el mundo, tenía que viajar todo el tiempo y predicar. Y en el canto séptimo, mientras comentaba el hostigamiento cometido por el demonio Hiranyakashipu contra su hijo, Prahlad, Srila Prabhupada relató las dificultades de los devotos de ISKCON al distribuir libros en medio de la hostilidad de los equivalentes modernos de Hiranyakashipu. Así, Prabhupada impregnaba su literatura con las reflexiones de su propia personalidad, la de un devoto puro que, con fidelidad, ponía su cuerpo, su mente y sus palabras al servicio del Bhagavatam. La palabra Bhagavata se refiere no solo a las narraciones acerca del Señor Supremo, sino que también alude a los devotos del Señor. Así pues, Srila Prabhupada mismo era un Bhagavata. A través de sus libros uno puede obtener la inspiración del servicio tanto al libro como a la persona Bhagavata. Después de 2 semanas en Hawái, Srila Prabhupada ya estaba muy adelantado con el canto octavo a un promedio de 300 dígitos diarios. Su salud también había mejorado, aunque seguía durmiendo muy poco. Por supuesto, decía Prabhupada a manera de reflexión, desde el punto de vista espiritual es muy bueno que uno no duerma mucho.
Cuando llegaron noticias de que un presidente tenía dificultades con su autoridad de la Junta de Gobierno, lo vio como otro ejemplo de que su labor de traducción, su prédica más importante, podía verse obstaculizada por las interrupciones. Por lo tanto, escribió una carta dirigida a todos los miembros de la Junta de Gobierno. Mis queridos discípulos, miembros de la Junta de Gobierno, por favor acepten mis bendiciones. Durante los últimos 10 años organicé la estructura y ahora nos volvimos más grandes que el Imperio Británico. Ni siquiera ese imperio se expandió tanto como nosotros. Tuvieron apenas una parte del mundo, mientras que nosotros todavía no terminamos nuestra expansión. Debemos lograrlo más y más, sin límites. Pero ahora debo recordarles que tengo que completar la traducción del Srimad Bhagavatam. Esta es la contribución más importante. Nuestros libros nos han dado una posición respetable. La gente no tiene fe en la Iglesia, ni en la adoración en el templo. Ese tiempo ya pasó. Por supuesto, tenemos que sostener los templos como algo necesario para mantener elevado nuestro espíritu. Simplemente, el intelectualismo no lo logrará. Debe haber una purificación práctica. Por eso les pido que me liberen más y más de las responsabilidades de la administración. Así podré terminar la traducción del Srimad Bhagavatam. Si siempre tengo que dirigir y administrar, no puedo hacer mi trabajo con los libros. Esta obra literaria es un documento. Tengo que elegir cada palabra con mucho equilibrio y si tengo que pensar en la administración, no puedo hacerlo. No puedo ser como esos bribones que presentan alguna especulación mental para engañar al público. Esa tarea no podrá terminarse sin la cooperación de mis asistentes designados, los miembros de la Junta de Gobierno, los presidentes de templo y los sannyasis. Elegí a mis mejores hombres para que formaran parte de la Junta y no quiero que ellos les falten el respeto a los presidentes de templo. Es claro que pueden consultarme, pero si el principio básico es débil, ¿cómo avanzaremos? Así que, por favor, ayúdenme en la gestión para que pueda ser libre y terminar el Srimad Bhagavatam, que será nuestra contribución duradera al mundo. En Hawái, mientras mantenía su excelente progreso en el Srimad Bhagavatam, también tuvo la oportunidad de comenzar otro libro. Hayagriva, un discípulo que, cumpliendo también la función de editor, lo había acompañado durante mucho tiempo, solicitó por escrito asistir a Srila Prabhupada en una serie de entrevistas, comentarios sobre los filósofos occidentales. Era el mismo proyecto que Prabhupada había comenzado con su antiguo secretario Shyama Sundar. Pero cuando él abandonó sus deberes en ISKCON, también extravió las cintas y las transcripciones de la considerable obra que habían hecho juntos. Hayagriva propuso comenzar de nuevo con Sócrates y Platón. El proceso sería que Hayagriva le presentaría a Prabhupada un resumen de la filosofía de un pensador occidental en particular. Prabhupada respondería de manera espontánea, haciendo comentarios y críticas acerca del filósofo en cuestión de acuerdo con el punto de vista védico. Él y sus discípulos se habían entusiasmado con las entrevistas hechas en años anteriores, incluso las había titulado Espiritualismo dialéctico. Pero cuando Shyamasundar perdió las cintas, el proyecto quedó en la nada. En ese momento, Hayagriva, exprofesor de literatura inglesa y editor original de la revista De Vuelta al Supremo en Estados Unidos, pidió que se le permitiera ir a Hawái para revivir el libro de filosofía y también para pasar tiempo con Prabhupada. Como algunos otros discípulos, Hayagriva había renunciado a seguir estrictamente los principios regulativos. Srila Prabhupada había llegado a tolerar la realidad de que varios discípulos, incluso después de tomar los votos de iniciación, eran incapaces de resistir la fuerte atracción de los sentidos y abandonarían el camino del servicio devocional activo en ISKCON. Durante los primeros años, él y sus seguidores habían reaccionado con gran conmoción cuando un devoto se iba. Pero con el paso del tiempo, como el desafortunado suceso seguía ocurriendo,
a veces incluso cuando quienes caían eran discípulos confiables y de liderazgo, Prabhupada aprendió a vivir con ello. Pero nunca dejó de sentirse desconsolado ante la pérdida de un hijo o una hija, sobre todo si tal discípulo le había ofrecido un servicio significativo, y nunca perdió su afecto por ellos, ni dejó de invitarlos abierta y amorosamente a regresar. Ese era el caso de Hayagriva, un hijo querido que había llegado a Srila Prabhupada en el verano de 1966 en Nueva York. Le había ofrecido un valioso servicio, pero en cierto punto fue incapaz de seguir los simples pero estrictos principios de la conciencia de Krishna. En ese momento, después de sufrir las vicisitudes de la vida material, decidió volver con su amado maestro espiritual. Hayagriva entró al cuarto de Prabhupada. «He aquí a tu viejo Hayagriva, Prabhupada», dijo, y cayó al piso, sollozando. Prabhupada le dio una guirnalda y le preguntó cómo estaban él y su familia. Luego, en presencia de los demás devotos, Prabhupada relató que Hayagriva había sido enviado por Krishna para ayudarlo a propagar el movimiento de conciencia de Krishna por todo el mundo. Cuando Hayagriva dijo que nunca había olvidado a Prabhupada, ni siquiera por un día, Prabhupada contestó: «Y yo tampoco me olvidé nunca de ti». Pensaba: ¿se ha ido Hayagriva? Así pensaba. La voz de Prabhupada se quebró, sus ojos se llenaron de lágrimas y no podía hablar. Finalmente les pidió a todos que salieran del cuarto. Prabhupada y Hayagriva comenzaron a reunirse a diario, a veces durante 2 o 3 horas. Espiritualismo dialéctico estaba otra vez en camino y avanzaba en paralelo con el canto octavo del Srimad Bhagavatam. Por su parte, Hayagriva estaba de nuevo en su posición original, a los pies del loto de Srila Prabhupada. Aunque Prabhupada le escribió a la Junta de Gobierno para solicitarle que resolvieran los problemas de ISKCON, siguió estando informado de las dificultades que, con renuencia, le reportaban sus asistentes. Un día llegó un telegrama de Madhudvisa Swami, un activo miembro de la Junta de Gobierno que estaba a cargo de ISKCON en una región de Estados Unidos. Por entonces, Madhudvisa atravesaba serias dificultades para mantenerse fuerte en la conciencia de Krishna. En la mayoría de los casos, las dificultades experimentadas por los discípulos de Prabhupada eran impulsos hacia la sensualidad. Casi nunca se volvían en contra de Prabhupada ni rechazaban las conclusiones filosóficas de la conciencia de Krishna. Simplemente caían víctimas de los atractivos de Maya. En el telegrama, Madhudvisa notificaba su renuncia a la Junta de Gobierno. Aunque quería continuar en el servicio devocional, se sintió forzado a renunciar debido a la debilidad espiritual. En el telegrama no se daban detalles, pero Prabhupada oyó rumores de que había tenido un amorío y se había ido del templo. Prabhupada dijo que ese era el principal argumento de sus hermanos espirituales en contra de que los occidentales adoptaran sannyas. No podrían mantener votos estrictos. Y añadió que un hermano espiritual suyo, de nacionalidad alemana, también había causado problemas por sus tratos íntimos con las mujeres. «¿Qué puedo hacer?», dijo tristemente. «Estoy trabajando con todo tipo de personas de tercera clase, tontas y bribonas. Las cosas están funcionando nada más que por la gracia de Krishna». Prabhupada a su vez le envió otro telegrama en el que le solicitaba a Madhudvisa que fuera a hablar con él. Aunque Prabhupada reprimía sus emociones, los devotos se dieron cuenta de que estaba distraído. Era otro caso de un fuerte lazo afectivo con un hijo que había ofrecido un servicio maravilloso, un discípulo a quien había entrenado con paciencia durante años, y una vez más la posibilidad de que Prabhupada se retirara de la administración activa parecía dudosa. Dijo que intentaba ocupar en la propagación de la conciencia de Krishna a tontos y pícaros, a todos. No podía conseguir seguidores estrictos, así que, ¿qué podía hacerse? Si alguien caía de sannyas, dijo,
Esa persona podía volverse grihasta, pero nadie debía irse. Harishauri mencionó la historia del Chaitanya Charitamrita del señor Chaitanya y Chota Haridas. De esa historia, dijo Harishauri, parecía muy difícil que un sannyasi caído recuperara la misericordia del señor Chaitanya. El que cae de sannyas, contestó Prabhupada, se llama Bantashi, es decir, alguien que vomita y luego se lo come. Entonces, si se convierten en grihastas, ¿cómo pueden recibir la misericordia del señor Chaitanya?, preguntó Harishauri. Si el maestro espiritual da la facilidad y arbitra los medios, dijo Prabhupada, Krishna aceptará esa nueva disposición. Y más tarde, de nuevo puede volverse sannyasi. Había sucedido antes. Prabhupada mencionó unos pocos casos en los que les pidió a sannyasis caídos que se casaran y permanecieran en su servicio. Por supuesto, es una posición vergonzosa, pero ¿qué puede hacerse? Mis hermanos espirituales y los sannyasis de la India me critican por dar iniciación brahmana y sannyas, por instalar deidades en Occidente y por permitirles a las mujeres estar en los templos. Sin embargo, estoy expandiendo la conciencia de Krishna, y pese a que ellos, mis hermanos espirituales, son tan estrictos, no están haciendo nada de lo que yo sí hago. Si discrimino, me quedaré solo otra vez, como estaba en Vrindavan. Es decir, me volveré de nuevo un ratón. Parece, dijo Harishauri, que tomará varias generaciones antes de que podamos ser purificados. Si uno es sincero, puede purificarse en una generación. Esa misma noche, mientras se preparaba para pasar toda la noche traduciendo, seguía pensando en Madhudwisha. No obstante, volvió a la traducción de los textos del capítulo llamado La crisis del elefante Gajendra. En el capítulo se habla del rey de los elefantes, Gajendra, quien vivía en los planetas celestiales. Un día, Gajendra se estaba bañando en el río junto con sus esposas cuando, de repente, lo atacó un cocodrilo. El cocodrilo apretó sus fauces en la pata de Gajendra y aunque el elefante era muy poderoso, no pudo liberarse del fuerte apretón del cocodrilo mientras estaba en el agua. Después de eso, afirmó Srila Prabhupada, por estar dentro del agua y por pelear durante muchos años, la fuerza mental del elefante decayó, así como su potencia física y sensorial. El cocodrilo, por el contrario, por ser un animal de agua, aumentó en entusiasmo y fuerza física y sensorial. Puedo hacerlo muy rápidamente, dijo Prabhupada, pero tengo que meditar, prepararlo para el hombre común. ¿Cómo podría transmitir el significado de este suceso ocurrido hace millones de años entre dos animales en un planeta celestial? ¿Cómo dejarlo claro y comprensible? ¿Y cómo captar la esencia del sentido de las palabras sánscritas y los comentarios en Parampara de acharyas como Vishwanath Chakravarti, Sanatana Goswami y Bhaktisiddhanta Sarasvati? En la tranquila soledad de su cuarto comenzó a hablar sobre su significado. En la lucha entre el elefante y el cocodrilo, la diferencia era que, aunque el elefante era en extremo poderoso, estaba en un lugar extraño, el agua. Durante 1000 años de lucha no pudo comer y, en virtud de tales circunstancias, su fuerza física disminuyó, su mente también se debilitó y sus sentidos perdieron poder. Pero el cocodrilo, siendo un animal de agua, no tuvo dificultades. Tenía alimento y por ello recibía fuerza mental y aliento sensorial. Así pues, mientras el elefante se debilitaba, el cocodrilo se hacía más y más poderoso. Ahora bien, de esto podemos aprender la siguiente lección: que en nuestra lucha contra Maya no debemos estar en una posición en la cual nuestra fuerza, entusiasmo y sentidos sean incapaces de luchar con vigor. Nuestro movimiento de conciencia de Krishna realmente le ha declarado la guerra a la energía ilusoria, en la cual todas las entidades vivientes se pudren en un falso concepto de civilización. Los soldados del movimiento de conciencia de Krishna deben estar siempre en posesión de fuerza física, entusiasmo y poder sensorial. Por lo tanto,
Para mantenerse en forma deben ubicarse en una condición de vida normal. Lo que constituye una condición normal no será lo mismo para todos, siguió Prabhupada. Por ende, tenemos las divisiones de Varnashram: Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmacharya, Grihasta, Vanaprastha y Sannyas. Sobre todo, en esta era, Kali Yuga, se aconseja que nadie adopte sannyas. De esto podemos entender que en esta era el sannyas ashram está prohibido porque la gente no es fuerte. Sri Chaitanya Mahaprabhu nos mostró un ejemplo al tomar sannyas a la edad de 24 años. Incluso Sarvabhauma Bhattacharya le aconsejó que fuera muy cuidadoso por haber tomado sannyas a una edad tan temprana. Para la prédica les damos sannyas a los jóvenes, pero en realidad estamos teniendo la experiencia de que no son aptos para adoptar esa orden. Sin embargo, no hay inconveniente si alguien piensa que no es apto para tomar sannyas. Si está muy agitado en el plano sexual, debe ir al ashram donde la vida sexual está permitida, el Grihasta Ashram. Que alguien sea muy débil en un aspecto no significa que deba dejar de pelear contra el cocodrilo Maya. Debe refugiarse en los pies del loto de Krishna, como veremos que hizo Gajendra, y al mismo tiempo puede ser un grihasta si está satisfecho con el permiso sexual. No hay necesidad de abandonar la lucha. Por lo tanto, Sri Chaitanya Mahaprabhu recomendó Stanestita Shrutigatam Tanuvan Manobhihi. Se puede permanecer en cualquier ashram apropiado. No es esencial adoptar sannyas. Si alguien está sexualmente agitado, puede entrar al Grihasta Ashram. Pero se debe continuar la pelea. Para quien no está en una posición trascendental, adoptar sannyas de manera artificial no es un gran mérito. Si sannyas no es conveniente, puede entrar en el Grihasta Ashram y luchar contra Maya con mucha fuerza, pero no se debe abandonar la lucha y marcharse. Srila Prabhupada presentó su comprensión a partir de haberlo confrontado de manera directa con las fuerzas de la ilusión. Había tomado el caso de Madhudvesa, pulió sus aspectos temporales y lo inmortalizó en una instrucción para las personas de todas partes. El trabajo de Prabhupada era fortalecer a sus discípulos para que no cayeran, incluso si tomaban el Grihasta Ashram. El cocodrilo de la gratificación de los sentidos seguía siendo muy fuerte. Por su parte, la vida sexual ilícita era la enfermedad permanente de los occidentales. Se los había criado en ella, eran adictos a ella y la sociedad la promovía. Cambiar esta mentalidad sería muy difícil. Por ello, además de escribir, Prabhupada tenía que seguir viajando y predicando para sostener a sus discípulos y convertirlos en predicadores fuertes. Así como originalmente había dejado la escritura en el templo Radha Damodar, en Brindavan, para predicar en Occidente, en ese momento tendría que dejar Hawái y su concentración literaria para predicar. En cualquier caso, estaba preparado para seguir escribiendo donde fuera. Había planeado quedarse allí durante un mes, no en forma permanente. Sus discípulos necesitaban verlo para tomar fuerzas e inspiración. Mientras tuviera vida y aliento, ese sería su propósito.